Para quienes no se escuchan. Perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Como presentó Bettina recién, una de las cuestiones que queremos plantear en este conversatorio tiene que ver con el rol de la información en la elaboración de una política educativa. Esto tiene que ver con que una de las dimensiones sobre las que indagamos como equipo de investigación fue la dimensión de las políticas de formación docente continua que se desarrollaron en las distintas jurisdicciones de la región centro. En realidad este asunto estaba pautado en la demanda inicial de la convocatoria que nos hizo el Observatorio de Educación, con el fin de que tenía un modo, la finalidad de poner en diálogo la formación docente con las orientaciones presentes en los diseños curriculares y el análisis de la información que producen los propios operativos de evaluación. El asunto fue que una de las primeras cuestiones con las que nos topamos apenas iniciamos esta reconstrucción de cuáles fueron las políticas de formación docente continua fue cierta ausencia de datos a nivel nacional, o por lo menos cierta fragmentación, o nos encontramos con datos que estaban organizados de manera parcial, sobre justamente cuáles fueron las políticas desarrolladas por las provincias de esta región centro. Con esto lo que queremos señalar es que lamentablemente el Estado Nacional no cuenta con un mapa que informa acerca de qué capacitaciones se han desarrollado, qué documentos se han elaborado, se han distribuido para la enseñanza de la matemática. O sea, no tenemos una información sistemática sobre qué orientaciones han recibido los docentes como acompañamiento a la tarea de enseñar en cada uno de los niveles educativos. En particular, bueno, lo que nos interesa es el nivel secundario como eje de investigación, pero digo, lo podemos pensar para el resto de los niveles también. Más allá de lo que nos implicó a nosotros como equipo de investigación encontrarnos con esta situación, lo que nos interesa subrayar y destacar es que de algún modo con lo que nos encontramos es con la identificación de una carencia en la construcción de la información sobre el sistema de enseñanza, que consideramos que de algún modo esta información es relevante para poder diseñar y evaluar políticas de formación docente que apunten a una mejora en la enseñanza. Es decir, de algún modo, frente a este cuadro de situación, señalamos señalamos la necesidad de que el Ministerio de Educación Nacional asuma la responsabilidad, junto con las jurisdicciones, de poder producir más información sobre distintas condiciones para la enseñanza, y entre ellas, obviamente, cuestiones vinculadas a las políticas de formación docente continua desarrolladas, sobre materiales de enseñanza que han sido producidos y distribuidos, e incluso también poder sistematizar la información que las propias provincias recaban acerca de lo que sucede en sus escuelas y con sus docentes. Por otro lado, también hemos observado en algunas jurisdicciones cierta falta de sistematicidad en la producción de información sobre las políticas de formación docente continua vinculadas con la matemática. En particular, hemos constatado un fenómeno que es que ante cambios en la gestión política a nivel de los gobiernos provinciales, muchas veces estos cambios devienen en pérdidas de información sobre las acciones desarrolladas e incluso sobre la posibilidad de difundir materiales y recursos que se producen en el marco de esas políticas. También hemos identificado que a veces estos propios fenómenos ocurren incluso hasta al interior de una misma gestión, ¿no? sin necesidad de cambios políticos, como ha sido el caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto sucede de algún modo porque la información de las acciones de una gestión muchas veces se alojan en las páginas web, páginas que después cambian, que desaparecen, que se reorganizan, y la información se pierde justamente al ser utilizado este soporte como un único medio para resguardar la información. Bueno, en este sentido hemos podido reconstruir parte de las políticas emprendidas por cada una de las jurisdicciones, gracias al contacto que hemos podido establecer con referentes de equipos técnicos de cada una de las jurisdicciones, a quienes aprovechamos para agradecer profundamente la información que nos brindaron. Pero bueno, hay que decir que a pesar de esto, en algunas jurisdicciones no hemos logrado acceder a información que detalle aspectos que consideramos que pueden ser relevantes para analizar los dispositivos propuestos, como por ejemplo, concretamente cuáles fueron los materiales empleados en estos dispositivos, qué perspectivas asumieron en cada uno de los espacios de formación, con qué formato se propuso, qué nivel de cobertura del sistema tuvo cada una de las acciones, bueno, entre otras cuestiones que podría ser interesante que se detallaran en un relevamiento.
En muchos casos lo que encontramos fueron más bien descripciones muy generales de las propuestas desarrolladas. Por último, tampoco hemos encontrado información que dé cuenta de cuáles miradas se sostuvieron desde la conducción de cada una de las jurisdicciones sobre la formación docente continua. Tanto miradas que puedan producirse a nivel de la planificación de acciones, como de la propia evaluación de las políticas que implementaron cada una de estas jurisdicciones. Esto de algún modo dificulta que se puedan analizar las prioridades o las orientaciones que se han dado a las políticas de formación docente continua en cada una de las jurisdicciones. Te cedo la palabra, Bettina. Gracias, Nico. Quiero retomar que toda esta idea de la falta de construcción de la información es algo que nos persiguió, digamos, todo el tiempo en el que estuvimos trabajando, encontrarnos con que, bueno, no podíamos dar cuenta de distintas cosas, pero en particular recortamos el todo de hacia dónde queríamos ir, buscando cuál era el eco que había entre la evaluación estandarizada y la formación continua de docentes. Es decir, buscábamos qué diálogos se producían en el sistema entre distintas políticas. Y esas distintas políticas, una que nos pareció central para entender cómo se elabora la política de evaluación estandarizada, era la de la formación del sistema, la formación. De hecho, al principio también habíamos pensado que teníamos aire y capacidad para llegar hasta la formación inicial. Fue una medida que después tuvimos que dar de baja porque nos metía en una cantidad de cajas que no podíamos abarcar. Para seguir con esta dificultad de la construcción de la información, digo que, y un poco en sintonía con esto que planteaba Nicolás recién, un acuerdo que tuvo el equipo como punto de partida fue considerar que para poder evaluar la enseñanza de la matemática, y lo digo despacio, la enseñanza, no los aprendizajes, necesitamos entender y evaluar al sistema de enseñanza en su conjunto. Y eso representa, digamos, distintos niveles de decisores y distintas cuestiones, un abanico de cuestiones que derivan o terminan en aquello que ocurre en el aula. Pero, para hablar hipotéticamente o teóricamente de esto, necesitamos entender cuánto de las políticas de evaluación alimentan y retroalimentan la formación de los docentes. La inicial, por ejemplo, no solo la continua. Y cómo la política de evaluación dialoga con los diseños curriculares. Esa fue también una gran pregunta que fuimos desplegando y fuimos tratando de ponerle letra a eso. Entonces, preguntarnos cómo se forman los docentes, si esa formación está de algún modo alineada y con qué, con los NAP, con los diseños curriculares, si es más o menos homogénea, porque luego la evaluación estandarizada homogeniza lo que hace a lo largo y a lo ancho de todo el país, teniendo el sistema federal que tenemos para la educación. Y otra cuestión que nos pareció vital es comprender las condiciones de la tarea docente. Es decir, de alguna manera entrar en la dimensión institucional de la enseñanza. Bueno, también lo que nos encontramos, no me quiero ir por las ramas, pero digamos, con lo que nos encontramos es con que toda esa información es a construir, es a desarrollar. No está armada. No está armada, tal vez en algunos pequeños nichos sí, pero no está armada a lo largo de las jurisdicciones, ni hablemos de poder hacer comparaciones entre la información que unas y otras jurisdicciones producen, porque no parece haber un mapeo disponible para nosotros en esta situación en la que podíamos pedir al Estado Nacional por esta información, porque estábamos desarrollando esta tarea.
y a los informantes que teníamos en las jurisdicciones también. Es decir, hay una gran fragmentación acerca de todo aquello que se hace. Y es difícil entrar y entender qué es lo que pasa en las aulas. Y a propósito de qué, como consecuencia de qué decisiones y de qué niveles de decisión. Nos preguntamos entonces cómo construir una información yendo más allá de las evaluaciones estandarizadas, de toda la información de la que sí podíamos acceder, que es la información pública que proporciona el operativo Aprender. Y entonces, como teníamos la certeza de que necesitábamos entrar a las prácticas docentes, fuimos por distintas vías. Yo en este momento voy a hablar solo de una. Fuimos tomando una decisión de un trabajo cualitativo, nos acercamos a los docentes de todas las provincias, con la intención de poder dar cuenta de no solo qué es lo que hacen, sino cuál es la información relevante para ellos que podría existir. Vamos en las dos direcciones, ¿no? ¿Qué necesita el operativo entender de las aulas y qué necesitan las aulas entender del operativo? Y ahí consideramos algunas dimensiones para acercarnos a los docentes y conocer sus prácticas. Tuvimos la idea de hacer entrevistas y trabajamos de un modo muy cualitativo, que entendemos que en un operativo nacional eso luego hay que redimensionarlo. Pero lo que quisimos entender era cuál era el grosor de esa información que nosotros teníamos la percepción de que estaba faltando. Para poder llegar a las prácticas nos metimos en preguntas que les permitieran a los docentes hablar de qué tipo de prácticas realizan, cómo son sus evaluaciones, qué tipos de evaluaciones consideran, en cuánto se parecen o no se parecen a las evaluaciones Aprender, para decir una cosa más concreta, cómo toman los conocimientos de los alumnos, cuáles son sus desafíos más importantes, qué queda por hacer cuando terminan un año. En todos esos casos, no voy a hablar de lo que se produjo con todo ese tipo de preguntas, pero al realizar ese tipo de acercamiento, nos dimos cuenta que los docentes no tienen idea de cuáles son los resultados de las pruebas Aprender. O sea, del lado de lo que pasa en el aula hay un gran desconocimiento del operativo, de los resultados. No hay una tarea colectiva de las distintas escuelas de poder entender qué es lo que se evalúa, por qué se evalúa, y tampoco hay una tarea a nivel jurisdiccional de poder comunicar qué es lo que se ha hecho, qué decisiones se tomaron, qué resultados, y retroalimentar el sistema de enseñanza sobre los resultados. Para nosotros, como reflexión, encontramos que hay un gran cortocircuito entre la micro del aula y la macro del sistema educativo. Ahora, las evaluaciones Aprender producen información, digamos, hay una oficina dedicada a producir información sobre las evaluaciones Aprender, y hay un paquete de información del que se puede, más allá de que nos pongamos a tratar de entender si aquello que se hace es superfluo o es adecuado, o puede profundizarse o puede mejorarse, existe un paquete de información. Esto no llega a las aulas. Creo que más o menos hemos desplegado nuestra idea sobre la falta de construcción de la información. A modo de charla de café, digo que alguna vez existió el DINIESE y que no existe más. Cedo la palabra al equipo de Fernando y de Andrea. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Agradezco mucho a Bettina por la iniciativa, por volvernos a reunir y tener la posibilidad de seguir pensando sobre este trabajo tan
grande que hicimos en este equipo tan lindo de gente. En esta oportunidad, Fernando y yo vamos a hablar sobre las evaluaciones en sí. Digamos que si bien nosotros tenemos muy claro que armar las evaluaciones requiere de considerar muchas cuestiones técnicas, no vamos a tratar eso en esta ocasión, pero sí nos parece importante tomar de ahí que lo que estamos haciendo, o lo que están haciendo estas evaluaciones, es mirar a todo, vuelvo a decir, el sistema educativo de un país, ¿no? Nosotros sabemos que las evaluaciones se confeccionan a partir de acuerdos federales y quisimos pensar un poquito sobre esto, ¿no? Quisimos pensar y detenernos en cuál es el aporte de las distintas provincias a la confección de esta evaluación. Y la primera pregunta que nos hacemos es cómo se comunican cuáles son los contenidos que podrían estar presentes en la evaluación y cómo se llega a un acuerdo sobre ellos, ¿no? Y esto es muy complejo de pensar, porque por un lado están los contenidos que efectivamente se trabajan en las aulas, en este caso las escuelas secundarias. Por el otro lado está cómo se traduce esa información acerca de qué efectivamente se trabaja al Ministerio de Educación de cada provincia, y finalmente cómo llega eso al Ministerio de la Nación, ¿no? Para, a partir de ahí, poder armar estas evaluaciones. Y lo primero que nos surge, que es algo evidente lo que voy a decir, es que no alcanza con dar el nombre de un contenido sobre el que se trabajó, porque sabemos que ese nombre no atrapa el tipo de prácticas que es posible desarrollar a partir de cada uno de esos contenidos. Es decir, que podemos visualizar en esta comunicación acerca de qué es lo que se trabaja en cada una de las jurisdicciones, un problema para analizar. Entonces, doy un ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos con certeza de que en todas las provincias se trabaja sobre ecuaciones en el nivel secundario. Sin embargo, no es lo mismo poder resolver una ecuación a partir de técnicas de pasajes de términos, que reconocer cuándo una ecuación tiene infinitas soluciones o ninguna, accediendo a las razones para ello. No es lo mismo comprender qué significa que un valor sea solución de una ecuación, o qué es un conjunto solución, qué son las ecuaciones equivalentes, cómo obtenerlas y para qué sirven, entre muchísimas otras cuestiones que atraviesan al contenido ecuaciones. Y que ese nombre solamente no me dice si están todas estas cuestiones presentes. Por otro lado, afirmaciones que se hacen luego de las evaluaciones del estilo, esta está inventada, los estudiantes presentan dificultades para resolver ecuaciones, solamente habla de la resistencia que les presentó algún ítem de la evaluación que no aborda todos los sentidos del objeto ecuación, ¿no? Entonces queremos también ahí poner como en cuestión las afirmaciones absolutas a partir de, que se hacen a partir de analizar algunos ítems de una evaluación. Sostenemos y estamos convencidos de que el aporte federal de los docentes puede hacer que se sientan partícipes de este proceso evaluativo y que su aporte se puede constituir en algo central para crear una cultura de la evaluación, que nosotros creemos que es algo importante. O sea, como dijo antes Bettina, nosotros sostenemos que es necesario que un sistema educativo sea evaluado para que la información que se obtiene se transforme en un insumo para repensar la enseñanza y que, por lo tanto, redunden los aprendizajes de los estudiantes. La creación de una cultura que sostenga la evaluación requiere, obviamente, del armado de otras políticas de difusión e información acerca de las evaluaciones y de sus resultados. Es decir, que esa cultura se va a poder ir construyendo en la medida en que se entienda la evaluación como algo que va mucho más allá
de los instrumentos y del momento de aplicación. Es decir, que si bien es una fotografía de algo que sucede en ese momento en que se aplica esa evaluación, toda la información que se obtiene después puede volver sobre el sistema educativo y constituirse en un aporte. También creemos que para poder ir creando esta cultura de la evaluación hay que preparar a los estudiantes, ¿no? No solamente porque esta evaluación tiene un formato desconocido, ¿no? Porque son evaluaciones en general de opción múltiple, sino porque además creemos que en la preparación para una evaluación se puede transformar en una instancia que favorezca el estudio, la toma de conciencia de lo que se sabe y de lo que no, y tener posibilidades de volver a mediar con ciertos contenidos. Es decir, que vuelve sobre el aprendizaje de los estudiantes, vuelve sobre el trabajo que se puede realizar en el aula, y vuelve de una manera que nos resulta muy interesante, ¿no? Entonces, para cerrar, es que creemos que la evaluación tiene que tener una vuelta sobre la enseñanza, que al volver sobre la enseñanza con políticas adecuadas, con difusión de información adecuada, va a enriquecer a la enseñanza y, por lo tanto, a los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, dejo a mi compañero Fernando. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, también primero me sumo, gracias a Bettina, en nombre de la UNIPE que tuvo esta iniciativa. La verdad que más allá de lo gratificante, como dijo Andrea, que fue este equipo que armamos y el trabajo desarrollado, también nos parece importante el espacio de poder compartir entre colegas las reflexiones que nos surgen, ¿no? Andrea hacía mucho hincapié en esto de las pruebas y de cómo el aprovechamiento. Sin entrar en muchos detalles, como decía antes, porque la finalidad es más bien generar una mínima presentación para abrir una discusión, el análisis de los resultados es otro punto clave de estas evaluaciones de sistema, ¿no? Para involucrar al sistema en su conjunto y no para culpabilizar o dar la sensación de que siempre estamos mal, ¿no? Que como ustedes saben, en todas las partes del mundo muchas veces se conoce de la evaluación porque llegan los titulares de los resultados, ¿no? Y el análisis a veces eso es muy reducido y demasiado escueto y que busca generar simplemente un impacto y que después no interpela al sistema, porque como decía Andrea y también decía Bettina, en estos acercamientos que tuvimos muchas veces a los docentes, sentíamos que esos resultados o esas descripciones incluso de lo que se llaman los grupos de desempeño y los porcentajes que hay de estudiantes dentro de cada uno de esos grupos, a muchos no les termina por satisfacer, ni siquiera por cuestionar, ¿no? Entonces hay algo que el Estado hace un esfuerzo y por obtener una información, por construir una información que después no se aprovecha y no se puede capitalizar para la mejora, ¿no? Y creemos que esa es una de las reflexiones para la que nos parece que valió la pena este esfuerzo en ese sentido, ¿no? Transmitir cómo contribuir con este espacio de una evaluación hacia la construcción de una cultura que permita que, no una idea refractaria, ¿no? Necesariamente, pero para eso hay que involucrar a los docentes de otra manera, por lo menos esta es una de las principales sensaciones que tenemos compartidos después de todo este estudio, porque como dijo Andrea, no basta con un título o con decir enseño ecuaciones o no enseño, y mucho menos eso va a sentir a un docente hacerlo parte de un proceso de evaluación, ¿no? Ahí exige apuestas creativas, ¿no? Y apuestas que hay que construir para que los docentes se sientan partícipes desde otro lugar, ¿no? Y que puedan formar parte y apropiarse de estos mecanismos que el Estado utiliza para producir información sobre los aprendizajes con las miles de
de cuestiones técnicas detrás, ¿no? Que como decía Andrea, podemos cuestionar o no en mayor o menor medida la construcción de los grupos y cómo se describen los grupos de desempeño. Seguro para nuestro entender es mejor esa construcción que simplemente hablar de porcentajes de acierto de un ítem suelto, ¿no? Pero de todas maneras ese esfuerzo necesita de otro diálogo. Entonces, en el análisis de los resultados, que no es solamente un análisis psicométrico o no debería serlo, habría que poder involucrar otras maneras de pensar por qué esos resultados son los que son y cómo, digamos, se pueden aprovechar para el aula. Aún cuando uno pueda decir, bueno, quizás mis estudiantes no presentan estas dificultades. Hay mucho que se produce y poco que se conoce, decía Bettina, ¿no? Poco llega. Incluso en otras épocas, y por lo menos también ahí en mi experiencia de haber trabajado en algunas instancias en evaluaciones de sistema, el esfuerzo por producir después información en clave pedagógica, material de aprovechamiento para trabajar con los estudiantes, para trabajar con los docentes, talleres que les permitan aproximarse a este tipo de trabajo que se hace, son claves para generar otra sensibilidad y otra percepción de parte de la sociedad y en su conjunto y del sistema educativo en su conjunto. Trabajar con los distintos actores del sistema parece una cosa que ustedes pueden decir, bueno, es obvio, pero después finalmente muchas veces no ocurre, y ahí es donde se produce esa fractura entre el nivel micro y el nivel macro. Entonces, y se vuelve además una instancia de evaluación por la evaluación en sí misma, ¿no? Como una especie de reflejo de no perder la comparabilidad y entonces cerrar esos resultados y volverlos más encorsetados y empaquetados y crípticos y que la gente poco puede entender, y además evaluar y con lo que se evalúa y se produce muchas veces trabajar poco a partir de eso para generar políticas, ¿no? De formación, políticas curriculares, como describían antes Nico y Bettina, que muchas veces no parecen tampoco sentirse muy interpeladas en relación con estos resultados que se producen. Bueno, creo que le voy a ceder la palabra a mis colegas que van a hablarles un poquito de este proceso que nos embarcamos casi con inconsciencia, diría. Bueno, tomo la palabra. Está Mauro. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a compartir ahora esta última etapa lo que teníamos pensado compartir con ustedes. Yo quiero también sumarme a los agradecimientos a Bettina y al espacio que nos da la UNIP para generar este momento de intercambio donde podemos compartir un poco todo el trabajo que estuvimos compartiendo durante el año pasado y un poquito más del otro año. Esta parte de la charla la vamos a compartir con Mauro, con Cecilia y con Paula. Así que bueno, un poquito y seguramente con alguna intervención del resto de los compañeros vamos a ir compartiendo un poco lo que, como dijo Bettina, lo que sería la cocina de cómo organizamos la investigación, bueno, teniendo en cuenta que no vamos a entrar a contar resultados, pero sí podemos contar un poquito cómo fuimos armando todo el proceso investigativo. Nosotros tuvimos que... ¿Te parece, Sara, que presente el...? Como te parezca, sí, tenemos por ahí un PowerPoint armado, dale. El tercer grupo es el más tecnológico, se dan cuenta, ¿no? Bueno, nosotros teníamos que mirar las pruebas estandarizadas, que ya contó Nicolás la dificultad que había de acceso a la información, la posición que tenemos respecto de las pruebas estandarizadas, de su necesidad, pero también de ese cortocircuito que se produce entre la macro y la micro, a nivel educativo y en particular en lo que tiene que ver en las políticas educativas que tienen que ver
con mirar lo que pasa en la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria. Si querés avanzar un poquito, Mauro, no sé quién está ahí manejando. Yo sí. Sí, teníamos que, entre los propósitos, una mirada teníamos que realizarla sobre, o pensábamos realizarla, venía un poquito también en la convocatoria, pero también nosotros teníamos que ir tomando decisiones respecto de mirar compilar las definiciones jurisdiccionales que había respecto de la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria. Teníamos que ir a mirar los diseños curriculares. Y entonces ahí estuvimos discutiendo muchísimo, hubo un intercambio muy intenso en el equipo de investigación, un equipo muy grande, respecto de desde dónde mirar esos diseños curriculares. Estamos hablando de la primera parte que se llamaba en el proyecto la componente estructurada. Teníamos que analizar las prescripciones curriculares y también teníamos que mirar, bueno, entonces ahí en las prescripciones curriculares, los diseños curriculares, miramos los núcleos de aprendizaje prioritarios, los diseños curriculares de cada jurisdicción, de las 5 que integran la región centro, también relevar otros documentos curriculares que pudiera haber en cada jurisdicción, y ahí había una gran diferencia porque, bueno, en cada jurisdicción en algunos casos encontramos otros documentos y en otros no, en otras jurisdicciones no, y también relevar los dispositivos de formación continua. Vamos a pasar ahora a siguiente transparencia porque, bueno, queríamos, estos intercambios tenían que ver que, bueno, cuando teníamos que pensar en cuáles eran las dimensiones, los anteojos, si queremos decirlo de esa manera, que nos íbamos a poner para mirar los diseños curriculares, los NAP y los diseños curriculares, bueno, teníamos una preocupación de, por un lado, dar cuenta de cómo vive la matemática en la escuela secundaria, cómo se propone desde los diseños curriculares, desde las prescripciones de las distintas jurisdicciones y a nivel nacional a partir de los NAP, cómo se propone que viva la matemática en la escuela secundaria, en el aula. También tratar de ver, bueno, si se podía establecer algún tipo de relación, esa mirada que nosotros hacíamos sobre los diseños curriculares, sobre las propuestas curriculares, si podíamos tratar de encontrar alguna relación con lo que ocurre con las pruebas estandarizadas. ¿Cómo fue que construimos esas dimensiones para mirar los diseños curriculares y los NAP? Fue un proceso inductivo que ¿qué significó eso? Bueno, fuimos mirando esos diseños curriculares por un lado y los NAP, y fuimos tratando de identificar, si podemos decirle, dimensiones o descriptores en cada párrafo, bueno, sobre qué se está hablando aquí. Eso lo hicimos con los NAP y eso lo hicimos con los diseños curriculares. Y después hicimos como una puesta en común de esos descriptores que fuimos encontrando. ¿Sobre qué se está hablando? Bueno, se está hablando, además de los ejes específicos que tienen que ver con los que está organizado cada diseño curricular y que se proponen desde los NAP, se hablaba también, se podía dar cuenta del enfoque que se propone para que viva la matemática en el aula. Por ejemplo, ¿qué pasa con la validación? ¿Qué pasa? Y entonces así, bueno, acá tenemos las dimensiones que finalmente terminamos considerando. Por un lado, la resolución de problemas. Otra dimensión fue el lugar otorgado a la validación. El lugar asignado a las representaciones como parte del trabajo matemático. También el lugar asignado u otorgado en esas prescripciones curriculares a la interacción en el aula, a la interacción entre estudiantes, a la interacción entre los estudiantes y el profesor. Y también el lugar otorgado al error y a la evaluación. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo sobre esto. Sí, Mauro. No, sí, no, que fue una vez que definimos estas dimensiones, volvimos a mirar, digamos, para analizar los diseños curriculares, los documentos curriculares y los dispositivos de formación continua. Pero bueno, tuvimos, ¿no? Que esto lo ibas a comentar vos un poco, un problema que ya dijeron con el tema de la formación continua,
porque bueno, los diseños curriculares, como bien dijeron, estaban disponibles para todos, de cada jurisdicción. Los documentos curriculares, cuento un poquito que a veces están, a veces no, como dijeron, cambia los gobiernos o no, y desaparecen. Pero sobre todo lo que más costó encontrar fueron los dispositivos de formación continua. Pero bueno, la idea es que luego del proceso inductivo, digamos, como para cerrar esto de las dimensiones, usamos estas dimensiones para volver a analizar, ya habiendo consensuado estas dimensiones, volvimos a analizar para tener una coherencia, digamos, entre todas las jurisdicciones. Cabe aclarar, por ahí que no lo dijimos, que nos dividimos en subgrupos. Entonces teníamos, aparte de los grupos de cada región y de cada universidad, teníamos subgrupos con respecto a mirar los diseños curriculares, mirar los documentos curriculares o mirar los dispositivos de formación continua. Entonces teníamos que consensuarlo y bueno, llegamos a estas dimensiones. Sí, acá están los descriptores que utilizamos para mirar los dispositivos de formación continua, que no me voy a extender porque ya lo compartieron Nicolás y Bettina y Mauro, dijeron la dificultad que tuvimos tremenda para acceder a información en las distintas jurisdicciones respecto de cuáles son las capacitaciones que se hicieron o actividades que de alguna manera, llámense con el nombre que fuera, porque no es que estábamos decidiendo que sea curso, lo que sea, con el nombre que fuera, pero qué tipo de acciones se habían desarrollado desde las jurisdicciones para pensar o para en el marco de políticas de formación continua a los docentes de escuela secundaria de matemática. Y entonces, bueno, acordamos estos descriptores que era lo mínimo, porque dijimos, bueno, en todas las jurisdicciones lo que se encontraba, ¿cómo encontramos información sobre estos aspectos? Y dijimos, bueno, todos algo de esto podemos decir. Esa acción de capacitación, sea el formato que sea, si tenía un título, qué duración, en qué momento se había hecho, en qué duración había tenido, qué modalidad tenía, presencial, virtual, combinado, si era obligatoria o no para los docentes, cuáles eran los destinatarios. Y fíjense, el último descriptor da cuenta de que cuál era el contenido que se había abordado, el objetivo, actividad de la capacitación. Es muy amplio porque algunos de nosotros en algunas jurisdicciones podíamos hablar de algunos solo de esos aspectos. Entonces buscamos esa última, que sea bien abarcativo para que todos pudieran decir algo, porque eso está en absoluto, no está para nada sistematizada esa información. Y como decíamos, incluso bajo un mismo bandera política, aunque hay gestiones que se desarrollaron bajo un mismo color político, pero no obstante, no está disponible de una gestión a la siguiente la información. ¿Cómo obtuvimos esta información? Entonces, desde el punto de vista del nivel metodológico, digamos, a través de informantes, lo que podrían ser informantes clave, que eran personas que habían formado parte de algún dispositivo de formación, y entonces nos facilitaban alguna cosa que ellos tuvieran, algún material. Hicimos también, en el caso de Santa Fe, hicimos algunas entrevistas también a estos informantes clave, y después a través de páginas web, pero algunas páginas web que nosotros nos dábamos cuenta que no estaban actualizadas, que hacía muchos años que no se habían actualizado. Entonces, bueno, todo eso que comentaron respecto a la dificultad de acceder a información que no está sistematizada. Bueno, si seguimos un poquito más... Bueno, sí. La segunda, si querés sigo yo. La segunda parte, digamos, de la investigación, bueno, en la convocatoria se llamaba componente abierta, y lo que nos propusimos fue investigar o indagar sobre las prácticas de enseñanza efectivas en las aulas, o sea, concretas. Y para eso tratamos de hacer un trabajo de campo ya con docentes en las distintas jurisdicciones. Entonces, hicimos como para poder relevar y construir información, hicimos una triangulación, se podría decir, digamos, con distintas metodologías o distintos modos de crear la información. Una fue con cuestionarios, por medio de formularios digitales, cuestionarios autoadministrados,
con entrevistas a docentes y con ateneos con docentes. Bueno, los cuestionarios autoadministrados, acá vemos en el texto, ¿no? Que lo que les decía antes, que teníamos subgrupos, ¿no? O sea, teníamos un subgrupo para cuestionarios, un subgrupo para ateneos, un subgrupo para las entrevistas. En el subgrupo de cuestionarios se discutió que, a ver, cómo se usaban las dimensiones definidas que habíamos usado en la otra parte de la investigación para analizar los lineamientos curriculares, pero ahora para hacer el cuestionario. Y queríamos definir las preguntas de manera que de no obtener respuestas políticamente correctas, ¿no? O sea, que no nos dijeran lo que está bien responder, digamos, porque es lo que se está esperando o es por lo que está en línea con lo que se debería hacer. Entonces, luego de pensar distintas alternativas, se hicieron preguntas abiertas pero directas. Y un rasgo bastante importante de esas preguntas era que lo ponían como la primera frase de la pregunta era posicionar a los docentes, a los docentes como en primera persona. O sea, entonces, por ejemplo, decía, para evaluar el tema, lo que yo propongo es, como para que se hicieran cargo de lo que hacían ellos efectivamente. Y bueno, tuvo bastante o sea, funcionó, digamos, funcionó bastante bien. Esto con respecto a los cuestionarios y la metodología de los cuestionarios. Después, lo que hicimos fueron entrevistas que fueron por videoconferencia. Contactamos a docentes del sector público de todas las jurisdicciones, al menos 2 por jurisdicción, y les hicimos entrevistas de aproximadamente 1 hora, 1 hora y media, en base a un guión con preguntas que también estaban hechas sobre la base de las dimensiones que habíamos usado tanto en los cuestionarios como en la primera parte, cuando indagamos cuando analizamos los diseños curriculares y bueno, la formación continua y los documentos curriculares. Las preguntas, además de estaban orientadas, hacia sus prácticas efectivas, pero con respecto a algunos temas en particular, que eran los que más estaban presentes en las pruebas a aprender. Para eso utilizamos algunos problemas, unos ítems liberados, problemas que se pueden acceder, a los que les anticipamos antes de las entrevistas para que ellos analizaran, y aparte le pedimos que trajeran algún problema que usaban ellos en el aula, y bueno, indagamos sobre esas dimensiones para ver efectivamente qué sucedía en las aulas. Estas fueron, digamos, la parte de los cuestionarios y las entrevistas. Y luego estaban los ateneos, que los ateneos sí le voy a dar la palabra. No sé si quieren decir algo más, Sara o Paula, y si no, ya le damos la palabra a Cecilia para que cuente lo de los ateneos. Hola, buenas tardes. Sí, como dice Mauro, el tercer instrumento que diseñamos justamente para tratar de caracterizar las prácticas de enseñanza de la matemática del aula, siempre desde el punto de vista de los docentes, fue algo que llamamos Ateneo, pero para nombrarlo, en realidad para ponerle un nombre y facilitarnos entre nosotros la cuestión. En realidad es una reunión con los docentes para producir un informe conjunto entre docentes e investigadores. Fue sumamente interesante tanto el trabajo de producir, diseñar el Ateneo en el grupo que nos tocó, porque justamente, como decía Mauro, cómo hacer para que en ese diálogo, en esa conversación, no estemos hablando de opiniones que queden a nivel de discurso y nada más, y que tratemos de meternos concretamente en lo que efectivamente creen los docentes que pasa en sus aulas. Y les vuelvo a repetir, nos ocupamos de las 5 dimensiones que nombramos varias veces hasta ahora. Recuerden que con este instrumento nosotros estábamos queriendo obtener información acerca de la práctica de enseñanza de la matemática en el aula de nuestros docentes, de las aulas de nuestros docentes de la región centro,
pero en relación también con los DAP y los diseños curriculares y las pruebas a aprender, o sea, esas 5 dimensiones como herramientas para mirar las 3 aspectos que estábamos mirando. Las dimensiones, les recuerdo, eran la resolución de problemas, la validación como parte del trabajo matemático en el aula, el papel de las representaciones en el trabajo matemático del aula, la interacción social y la producción colectiva de conocimientos, y la evaluación de los aprendizajes. Esta 5ª dimensión, cuando hicimos el diseño del Ateneo, la dejamos incluida en las otras 4. Entonces, ¿en qué consistía en el Ateneo? Vuelvo a decir, es en una reunión entre docentes, entre profes de matemática, de escuela secundaria, en la que eran de alguna manera convocados, invitados, sin obligatoriedad por la autoridad educativa de esa zona. Nos reuníamos durante 3 horas, y dividimos esa reunión en 3 momentos. Un primer momento en el que en pequeños subgrupos discutían sobre cuestiones concretas. Esas cuestiones concretas, y eso fue lo que nos llevó trabajo y que les digo que nos resultó muy interesante, es decir, cómo adentrar en la verdadera discusión de qué lugar tiene el problema en tu clase, danos un ejemplo de qué problemas usás, qué dificultades tenés, así con todas las dimensiones. Hicimos entonces un trabajo, un texto orientativo que los profes podían seguir, y dividimos en pequeños subgrupos, cada uno se ocupó de una dimensión, cada uno iba construyendo, escribiendo en un drive que estaba visible para todos, lo que iban opinando acerca de esas dimensiones. Luego una segunda etapa, que era una puesta en común o una reflexión colectiva, en donde volvíamos a recuperar eso que había escrito cada uno, lo ampliábamos, lo discutíamos, lo reescribíamos, y finalmente lo que hicimos fue, luego de esa reunión, de alguna manera mejorar ese informe desde el punto de vista del texto y devolvérselos tanto a esos docentes como a la jefa distrital de esa región que nos permitió ese encuentro, para que ellos tuvieran también la versión final del informe que íbamos a presentar. Vuelvo a decir, no sé si estoy siendo clara, pero nos interesaba que el encuentro resultara productivo tanto para los investigadores, para obtener esa información, como para los profes, que obtuvieran una oportunidad de discutir sobre cuestiones que interesan, que importan, que son centrales en su práctica de enseñanza, porque justamente esas 5 dimensiones las tomamos o son relevantes para los propios diseños curriculares. No sé si quedó claro, pero fue una muy buena experiencia. No sé si quieren decir algo más. Clarísimo, Cecilia, muchísimas gracias. Si les parece, por el tiempo que llevamos, hemos todos sido muy ordenados y tenemos un buen espacio para un intercambio. Si quieren dejar de compartir y nos vemos algunas de las caritas. Abrimos este espacio a preguntas, comentarios, consideraciones. Betu, yo tomé nota de algunas preguntas que quedaron en el foro, que si quieren las puedo compartir o las dejamos después. No, empecemos por ahí. Yo las puse en el drive también, son 2 preguntas, comentarios, ¿no? Sí, de Gustavo. No sé si capaz que las quiere hacer él y no leo su palabra, digamos. Claro. Bienvenido, Gustavo, si querés. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Saludos desde Mendoza. Hola, Andrea. Hola, Darío, colega. La primera tiene que ver un poco con afirmar, digamos, lo que ustedes han planteado, más allá de que no pueden dar muchos datos. 2 principios que mencionó Bettina, sobre todo uno, el primero, que dijo que las evaluaciones estandarizadas son importantes y tienen un valor político muy importante en cuanto a políticas educativas. El tema, en la primera pregunta concreta, es si ustedes han tenido alguna experiencia sobre cómo involucrar, digamos, a los institutos de formación superior en el trabajo de la formación continua, porque el problema
uno de los problemas está ahí. Digamos, los resultados, el análisis de resultados que se logra con esto, si nuestros políticos deciden publicarlos y tomar medidas, tiene que ver con involucrarse en los centros de formación de nuestros futuros profesores de matemáticas. Cuestión de que en Mendoza por ahí no se está dando. No sé cómo lo ha resuelto, si lo han enfocado específicamente ustedes en la región del centro o en este grupo de provincias. Esa es una pregunta. Fer, André, ¿alguien quiere tomar la palabra? Parece que nadie. Bueno, Un, dos, tres. Dale, André. Un, dos, tres, digo. No pasa nada, no pasa nada. Se quedan No quieren dar datos. La estrategia es que no te podés mutear, ¿viste? Y entonces, No, digo, recuerdo que nosotros teníamos unas jurisdicciones, o sea, yo dije al principio, no quedó grabado, pero bueno, el país fue dividido en secciones. Nosotros, por los espacios donde trabajamos, nos presentamos para lo que se llamaba la región centro, que son las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la región Cava. Sabemos que se realizaron otros trabajos en otras regiones y nos consta que lo que se hace en cada jurisdicción es muy distinto. Y entonces, por la muestra que nos tocó a nosotros, entendemos que no hay manera de pensar que aquello que ocurre en Córdoba va a estar pasando, no sé, en cualquier otra provincia. La que vos digas, y así cualquier otra. Son muy distintas las decisiones que se toman. Muchas tienen que ver con la política, otras tienen que ver con la gestión en sí misma o la concepción de quienes están a lo largo de mucho tiempo. Nosotros quisimos, al principio, cuando empezamos a ver hacia cómo diseñábamos esto, cómo nos planteábamos este diálogo entre el sistema educativo y las evaluaciones estandarizadas, creímos que teníamos que entender lo que estaba pasando en los institutos de formación docente y no nos dio el aire, porque los institutos de formación docente son muchísimos. Y empezamos a ver que la información estaba muy fragmentada. No disponíamos, tuvimos que poner cabeza en conseguir información que creíamos que la íbamos a conseguir de forma más sencilla, y entonces no pudimos ir hacia la formación inicial. Igual vos estás hablando de la formación continua, no estás hablando de la formación inicial. A mí me gustaría repreguntarte por qué, hablando de los institutos de formación docente, no pensás primero en la formación inicial. Se puede repreguntar, ¿no? A la persona que hace una pregunta, se le devuelve una pregunta. ¿Por qué no mirás primero eso? O sea, no sé si se entiende lo que dije. Gustavo quedó congelado. Bueno, digo para los demás, creíamos que teníamos que ir hacia la formación inicial y eso no lo pudimos hacer. Y entendemos, como dice Gustavo, que es muy importante el papel de los institutos de formación docente. Es para nosotros, yo sé que hablo por todos, es una convicción, que todos los espacios de formación son cajas de resonancia sobre las que las pruebas a aprender necesitan activar. O sea, creemos en que todo el sistema educativo tiene distintas cajas de resonancia y que en esas cajas las pruebas a aprender, los resultados, el armado y los resultados de las pruebas a aprender tienen que conectar. Esa es mi parte, doy la palabra. No digo más nada porque dijiste lo que yo iba a decir, así que... Bueno, podemos abrir a otra pregunta mientras... habilitemos. Sí. Ahí Claudia Brenman quiere hacer un comentario. Bueno, primero buenas tardes a todos y gracias a los colegas por esta presentación. Quería preguntarles respecto de si hicieron algún análisis más microdidáctico en términos de la posibilidad de comparación de las pruebas aprender. Esta pregunta se apoya en que hace muchísimos años,
como 30 diría. Participé en una investigación que dirigía Alicia Camilioni, en las que se analizaron las pruebas nacionales, que tenían otro nombre en esa época, y los medios planteaban que había habido una importante mejora en los resultados entre 1993 y 1994, o 1993 y 1995. Y entonces en nuestro equipo analizamos muchas cosas, pero una de las cosas que analizamos, que es en donde yo participé, porque de las otras que tienen que ver con más del sistema de evaluación o la fiabilidad, confiabilidad y esas otras cuestiones que exceden lo didáctico, lo que tuve que mirar particularmente era en qué medida eran comparables los ítems y en qué medida ese aumento en las respuestas, en el porcentaje de respuestas correctas, era posible de ser leído como que los alumnos sabían más, ¿no? El análisis más microdidáctico, problema por problema, ítem por ítem, y analizando en particular las 4 opciones que había en cada uno de los problemas, permitió evidenciar que no eran comparables las pruebas, o sea que no eran, digamos, eso requirió un análisis muy microdidáctico. Entonces mi pregunta es si ustedes quizás lo compartieron ya y a mí se me cortó la conexión en un momento y tardé en volver a conectarme, entonces pido disculpas si ya lo aclararon. Pero mi pregunta era si pudieron hacer un análisis problema por problema y si dentro del análisis que ustedes hicieron del dispositivo estaba esa pregunta por la comparabilidad, bueno, y si lo hicieron, ¿qué resultados encontraron? Empiezo y después sigue Fernando, porque ya sé que ya está juntando aire para hablar. No me conoce. Clau, nosotros tuvimos acceso a las evaluaciones, digamos, esta es parte de la información confidencial que no podemos tratar, pero sí hicimos un análisis didáctico exhaustivo de los distintos ítems de la evaluación y de las opciones que se plantean, así como de las hipótesis de error que plantean digamos, quienes hacen los ítems, ¿no? Digamos, tiene que ver con algo que dije antes, me parece, que lo que nosotros creemos es que las afirmaciones que se hacen a partir de las evaluaciones no las podemos considerar como afirmaciones absolutas. Es decir, si tomaron un ítem sobre geometría y es el único ítem de toda la prueba, o hay 2 ítems de geometría en toda la prueba y no les fue del todo bien, no podemos a partir de ahí decir los estudiantes de las escuelas secundarias no saben geometría. Tampoco queremos decir que sí saben geometría, ¿no? Lo que estamos diciendo es que no alcanza eso para poder decir si saben o no saben geometría. No nos pudimos meter en cuestiones de comparabilidad porque no nos dio ni el tiempo ni los recursos para poder hacerlo, pero me parece que lo que vos nos estás contando, esa investigación que hicieron ustedes, va un poco en línea con estas cuestiones que fuimos observando nosotros, ¿no? Fer. Sí, no, impecable. La respuesta es así. Agrego algunos detalles. La totalidad de la prueba está compuesta de una cantidad de ítems que hubiera sido imposible analizarla toda, más allá de lo que dice Andrea, que al acceder mediante la confidencialidad digamos, a varias formas de lo que se llama en la jerga que resuelven los alumnos, nos pudimos meter con bastante exhaustividad. Y la verdad que nosotros esperamos, digamos, en ese sentido, digamos, nosotros entregamos el informe y debería el ministerio ahora o difundir o parte del informe o autorizarnos a difundir cosas del informe. Esperamos ese proceso que, bueno, supongo yo que será complejo, pero digamos, es parte por el momento
No sin comparabilidad a ese nivel, pero sí con un análisis muy exhaustivo de varios ítems a ese nivel de hipótesis de distractor, hipótesis de explicación del distractor, etc. Sí pudimos hacer bastante. Gracias. ¿Algún comentario más? ¿Preguntas? Hay una segunda pregunta de Gustavo, que también está en el chat, ¿no? No sé si Gustavo quiere... Sí, bueno, creo que sí. Me da vergüenza. Dale, Gustavo. Gustavo hace la pregunta y se va. Hace la pregunta, tira la bomba y se va. Entonces, así cualquiera. Bueno, usted me conoce, amigo. No, me parece que, y ahora que está Claudia, que tiene algunos años, recién nos pintó de pie a cabeza, ¿no? Hace 30 años, dice, sucedían estas cosas. Yo creo que mi segunda pregunta concretamente tiene que ver con la dificultad de la lectura comprensiva que tienen los diseños curriculares actuales para el colega. O sea, yo estoy de acuerdo con que estos cuestionarios que mencionaba Mauro, nosotros estamos tratando de entrar en esa onda, ¿sí? Estamos en un proceso similar, son re importantes para ver cómo vive la matemática en el aula. Pero sabemos o previsualizamos que hay una gran dificultad al estilo de lo que sucedió con los núcleos de aprendizaje prioritarios en los años 2009. Si la falta de comprensión, aparecen los cuadernos para el aula en primaria, aparecen los aportes para acompañamiento de la comprensión de lo que significa. Esa situación me parece que es central y estamos tratando nosotros de ver qué hacer con esos tipos de cuestionarios, cómo sale a la luz, y creo que Nico dijo algo al respecto. Dijo, hacemos preguntas en primera persona, porque si no, nos contestan cuestiones políticamente correctas. La cuestión es, sé que no pueden dar datos, pero ¿cómo está eso en estas regiones? Es decir, ¿qué han indagado cualitativamente respecto de cómo vive la matemática en el aula? Si esas 5 dimensiones se cumplen, si estamos muy lejos, muy cerca, no importa el número. Pido la palabra. Ya te puedes ir, Gustavo. No voy a hablar de los aprendizajes y las indagaciones que hicimos sobre los aprendizajes, pero sí voy a mencionar algo que a mí me llamó poderosamente la atención, y es que en estas indagaciones más de tipo cualitativo no se puede extender aquello que nosotros encontramos porque no fue un diseño experimental con representatividad de los docentes. Entonces, nuestro ejercicio fue tratar de entender qué es lo que se podía comprender del aula sin encontrar representatividad, ¿no? Y a mí me sorprendió que muchos docentes tienen una lectura muy fina de los diseños curriculares y que cuando explican por qué las ecuaciones que viven en sus clases son ecuaciones más sencillas, nos hablan de los NAP, nos explican que los NAP hacen un énfasis en que sean situaciones problemáticas las que entran en el aula y problemas con sentido que deriven en la estructuración de ecuaciones realizadas por los propios estudiantes y que esas sean las ecuaciones que haya que resolver. Entonces, si pasamos de un viejo modelo en el que un docente daba 70 ecuaciones para que sus estudiantes hicieran una tarea de ejercitación con las ecuaciones, a un modelo pedido por los diseños curriculares, en el que las ecuaciones surgen como resultado de elaborar y entender y resolver un problema, es muy razonable que el docente diga, mirá, esas ecuaciones son sencillas, porque el foco no está puesto en la complejidad de la ecuación, sino el foco está puesto en la producción de la ecuación.
Y nuestros estudiantes están haciendo esto porque es lo que dicen los diseños curriculares. Entonces, estas ecuaciones que luego vemos, porque estoy hablando de un ítem liberado, aparecen en las evaluaciones, se llega más adelante, los estudiantes que arrancan no están. Entonces, entramos en una cosa muy fina de, bueno, ¿a qué estudiantes se evalúa en esto? Los estudiantes terminan quinto año, pero los evalúan con núcleos y actividades que corresponden a tercer año. Entonces nos preguntamos si las escuelas hacen que eso esté disponible para las evaluaciones. Y claro, por supuesto, la respuesta es no. ¿Por qué habría que hacerlo? Y entonces hay una gran falta de conectividad entre aquello que pasa en las aulas, incluso a propósito de los diseños curriculares, y aquello que luego se mira para hacer una evaluación. Le cedo la palabra a los colegas que por ahí quieren darle otro tipo de respuesta a Gustavo. A mí me gustaría agregar complementar apenitas lo que decís, Bettina, y que me gustaría mirar lo que dice Gustavo como falta de comprensión de los diseños. Lo que encontramos tal vez es un reclamo de los profes, de los docentes, de formación, porque lo que le estamos pidiendo es de una complejidad enorme. Entonces, lo que sí encontramos es muchas ganas de aprender y entonces yo pondría más el problema en la formación tanto inicial como continua. No sé, solamente me gustaría decir eso. Yo quisiera arreglar algo. En el mismo sentido de Ceci, yo también quería agregar eso, de que en alguna jurisdicción cuando se dan a conocer los diseños curriculares, hay una ausencia total de espacios, no diría de formación, pero de espacios de discusión de esos diseños, para ver de qué manera o cómo fueron pensados. O en algunas jurisdicciones hay alguna ausencia total de espacio para eso. En algunas jurisdicciones se vio como una carencia de verdad, que considero que que es insuficiente con dar a conocer el diseño curricular y bueno, ya está, ahora mágicamente va a vivir en las escuelas. No, hay que dar los espacios para los intercambios, para las discusiones, y me parece que en alguna jurisdicción eso estaba ausente. Invitábamos a los colegas a comentar, a consultar, a compartir. Animarse a tomar la palabra. Bueno, ya que abren la palabra y a compartir reflexiones o comentarios que no son estrictamente preguntas, me parece que todo lo que tiene que ver con las relaciones entre el dispositivo de una prueba y la formación docente, tanto inicial como continua, me parece que atraviesa no solo la cuestión de la participación en términos de los contenidos o la posibilidad de análisis conjunto de los resultados, sino también de los dispositivos de acompañamiento a la enseñanza que deberían ir de la mano de los procesos de evaluación, ¿no? En ese sentido, creo que casi todos los que están aquí, que conozco por lo menos, compartimos una idea acerca de que cuando la evaluación viene suelta y solo se trata de un dispositivo de implementación y eso es el único momento, el día de la prueba, en donde toca al sistema educativo, bueno, ahí hubo un desaprovechamiento tremendo de todas las posibilidades que había de generar modificaciones, mejoras, enseñanzas y aprendizajes de manera previa, ¿no? Digo, hay otros dispositivos de evaluación que
en los que se trabaja previamente con los maestros, con los directores, con los inspectores, con los supervisores, en los contenidos, en el tipo de prueba, en el análisis de los resultados. O sea, como me parece que tampoco es muy fértil pensarlo en términos de los resultados solamente o de la participación en los contenidos, sino que bueno, me parece que uno de los problemas por lo menos de la prueba Aprender en Primaria, que es la que yo más conozco con los recaudos que circuló, ¿no? O sea, conozco como cualquiera que entró a la página y las vio, que alguien le mostró la prueba, ¿no? No tengo ninguna otra relación, pero sí la analizamos muchas veces críticamente por justamente tener esa desvinculación absoluta con el sistema educativo en su conjunto y todos los actores involucrados, ¿no? Carmen, que querías decir algo, te habías... A ver si te podés Hola. desbloquear. Sí, buenas tardes a todos. No pude encontrar la mano para levantar, por eso lo puse en el chat. Perdonen. Bueno, primero quiero decir que yo formé parte de este equipo de trabajo con mucha alegría, con mucho trabajo. En particular participé en el subgrupo Ateneo con María Cecilia Papini y la gente de Tandil, maravillosa. Así que me queda muy buen recuerdo del trabajo compartido. Pero un poco de todo lo que está pasando, a ver, primero no puedo olvidarme de todo lo que está pasando. Entonces nos oigo hablar de un sistema educativo que funcionaba de una manera, pero creo que todos nosotros estamos atravesados por el fuerte temor de que en este momento todo empiece a estar mucho peor. No quiero dejar de decirlo porque la verdad que es como, un día como hoy también, es un poco fuerte hablar de que no se conocen las cosas o no sé qué, pero estamos hablando de un sistema educativo que ya no va a funcionar más así, o aparentemente puede no funcionar más así. Dicho esto, que es realismo pesimista, pero absolutamente honesto, lo que yo quería señalar es algo que por ahí los que me conocen medio repito siempre lo mismo y lo quiero volver a repetir, es la necesidad de sostener que la enseñanza y el problema de enseñanza no es un hecho individual, que no es cada profesor que tiene que contestar o que tiene que pensar qué hago yo en mi clase, sino que es imprescindible restituir y valorar y crear y sostener espacios colectivos de docentes que piensen la matemática, que no es imposible una solución de que cada docente trate de entender los NAP, o que cada docente discuta, o que tenga un cuaderno para el aula, que para nosotros se hizo muy patente, entre otras cosas, que el Ateneo, más allá de que se hayan logrado grandes resultados, no, fue un espacio gratificante para los docentes encontrarse con otros profesores de matemática de su jurisdicción, que nunca lo hacían, discutir cosas, comentarse cosas, o sea, la orfandad en que viven los profesores de matemática y de todo, es un punto en contra impresionante que yo vuelvo a insistir en que para mí hay que insistir y apuntalar en la necesidad de discusiones, formaciones iniciales, o simplemente discusiones en la escuela o lo que fuera, pero donde los docentes puedan dialogar entre ellos, dialogar totalmente. Nada, eso es lo que quería compartir. Chao. Gracias, Carmen. Absolutamente. Sí, creo que lo que vos describís al principio del estado, de un estado con problemas, pero un estado presente, tratando de hacer cosas, es tal cual, ¿no? O sea, para nosotros, por lo menos creo que para muchos de nosotros es fundamental, aún con sus errores. Y la salida por lo colectivo es parte del, creo que para muchos, constitutivo de nuestra manera de entender muchas cosas, y también la evaluación. Por eso me parece muy valioso. Gracias. Hay otros colegas que quería decir esto a raíz de la intervención de Carmen, también que hay otros colegas más que participaron de este equipo, y la verdad que fue
recontra gratificante. No podíamos estar todos juntos hoy, pero la verdad que fue de las cosas de lo colectivo, la experiencia nuestra de trabajar colectivamente, aún a la distancia y en lugares a veces un poco alejados, también a nosotros creo que nos sostuvo mucho en la tarea, que por momentos se volvió muy compleja, ¿no? Y a veces angustiante por esto, ¿no? De no encontrar, de no poder avanzar, de ir y venir, de tener otras demandas. Así que me parece que lo colectivo nos sostuvo a nosotros, ¿cómo no va a sostener otras cosas? Ahí la tenemos a Adriana Ponce de León, que ha levantado la mano. Adriana. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Claro, sí. Muchas gracias. Un placer estar en este espacio. Yo soy docente jubilada, he transitado la formación docente como profesora, y bueno, y me sigue preocupando y me sigue como generando mucha incertidumbre, sobre todo en estos momentos en donde se están hablando de volver a propuestas de enseñanza que no condicen con lo que nosotros estuvimos intentando instalar desde la matemática hace tanto tiempo, ¿no? Mínimo tengo yo en mi cabeza 25 años fácilmente con ya una propuesta en relación a la didáctica de la matemática, ¿no? Como digamos, como cuadro o como marco para la formación tanto de maestros como de profesores de matemática, ¿verdad? Y pensándolo así, que digamos, desde las evaluaciones, que para mí las aprender siempre fueron como, por lo menos en la provincia donde yo estoy en Chubut, siempre llegaron como muy tirada de los pelos a último momento. El docente llegaba al aula y se enteraba que tenía que aplicar la prueba. O sea, sin ningún tipo, ni siquiera de tener una fecha prevista como para decirles a los chicos que ese día iban a tener que usar el instrumento evaluativo. Y el docente enfrentándose también en ese momento con el instrumento evaluativo. Entonces valoro muchísimo esto que ustedes han considerado con relación al rol de los docentes dentro de esta elaboración, y coincido ampliamente, sobre todo en primaria, que es donde he practicado más la docencia sostenida en el tiempo, esta cuestión de que los diseños, los abordajes curriculares en las distintas jurisdicciones son terriblemente diferentes. Yo me formé en la provincia de Buenos Aires. Me casé y me vine a trabajar a Chubut y fue mi primera experiencia docente en Chubut como maestra de aula. Tenía 7º año en la vieja escuela, estoy hablando del 84, y llegó una evaluación. Nosotros en 7º grado, acá en Chubut, enseñábamos historia universal. Y los chicos trabajaban con historia argentina en 5º grado. Y evaluábamos, nosotros enseñábamos en 7º historia universal. Imagínense la distancia que había entre lo que los chicos habían visto y lo que estoy hablando, por ejemplo, de ciencias sociales. Y en matemáticas nos pasaba algo exactamente igual. Entonces, realmente, digamos, yo acuerdo con que la evaluación estandarizada es necesaria. Pero son tantas las realidades de nuestras provincias en relación a los procesos educativos, o a las políticas, que la verdad que no sé cómo se podrían consensuar y que sean justas para todos y que los resultados sean reales. Porque de repente, cuando sale el resultado marco, ese que leemos todos en los diarios, porque si ni siquiera nos lo mandan a nosotros, porque los googleamos también acá en la provincia a raíz de querer mejorar esto de la enseñanza, que además Chubut venimos con una historia muy, muy especial en relación a la continuidad de los ciclos lectivos. No nos sentimos representados, porque digo, bueno, yo pensando en mis estudiantes que hicieron la evaluación, puedo dar cuenta de otras cosas. Nada más. Muchas gracias. Nada más ni nada menos. Muchas gracias, Adriana, por estas palabras, porque de alguna manera haces carne en tu comentario con muchas cosas que fuimos desgranando durante este trabajo. Ahí tomo un poquito de lo que decís, mencionás
esta cuestión de, pero si yo estoy trabajando sobre estos temas, ¿por qué la evaluación llega sobre estos temas? Que para nosotros hay un intríngulis, hay algo que necesita ser resuelto, en que el país es federal, se toman decisiones curriculares en las distintas jurisdicciones y todo eso está muy bien que ocurra. Y está el Consejo Federal de Educación y eso, hay espacios para concertar políticas y las evaluaciones no parecen llegar a esa necesidad de concertar, no parecen poder agarrarse de esa, no parecen poder encarnar esa necesidad de concertar para evaluar. Y ese desajuste produce un poco de rabia en el trabajo de los docentes, que, digamos, no sienten que la evaluación viene a decir aquello que no pasa, pero aquello que no pasa, claro, tiene una razón de ser, no es una sin razón, es una con razón. Eso por un lado. Y por el otro lado, decís lo que hemos estado escuchando, que los docentes quisieran poder enterarse, quisieran poder acceder a alguna parte de la información o aquello que les permita mejorar sus prácticas o les hable de sus aulas, quieren llegar a eso y no hay un instrumento, no hay una devolución, no hay una política ni para preparar a los estudiantes para eso. Acá podemos discutir con Fernando, que Fernando dice que no hay que preparar, bueno, no sé. Pero digamos, está todo lo que es el antes y todo lo que es el después. Claro. Esto de que vos llegues a la escuela y te digan, hoy te toca aplicar el dispositivo, es totalmente choqueante, porque ya el docente sale mal predispuesto a poner en acto el dispositivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es que si la única forma de participación del docente se transforma en un aplicador encima, ¿no? O sea, es como para... El no reconocer su tarea. Tal cual, es para... todo, ¿qué puede salir mal? Todo va a salir mal, ¿no? O sea, además es una mirada tan peyorativa sobre el trabajo del docente que tal cual no podría uno pensar en eso. No, yo creo que la preparación en términos de sensibilización al instrumento, uno puede ir cambiando sus posturas. Son una de las cosas que yo estoy virando también a pensar como cada vez más necesarias, ¿no? Porque, viste, me convencieron. Y creo que si además eso fuera en las jurisdicciones, probablemente los docentes de cada jurisdicción podrían contribuir a mejorar el dispositivo. Por supuesto. Por eso yo decía antes... No para emitir resultados mentirosos, sino para que sean realmente objetivos en relación a lo que está pasando en las aulas. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, por eso digo, la participación del docente no puede quedar reducida a ser el aplicador solamente, y alguna consulta que alguna vez le llega y medio así como sin saber bien qué tenés que contestar o marcar X, como decía Andrea, ¿no? De di esto, no di esto. Eso o sea, lamentablemente muchas veces todo ese esfuerzo termina cayendo en saco roto porque se desperdicia ese tipo de acciones, ¿no? Hacer un buen mapa curricular, como se suele entender, ¿no? Para construir un referente que tenga que ver con lo que efectivamente pasa y no solamente con entre comillas, el deber ser, implica también una inversión importante, ¿no? Y a veces inversión de tiempo, inversión de recursos, pensar las evaluaciones resignar esa suerte de comparabilidad enfermiza de que todos los años hay que evaluar para no perder la posibilidad de comparar los resultados. O sea, es cambiar muchísimo de la concepción de la evaluación de sistema. Pero hay que animarse. Pero bueno, a nosotros en el informe también nos pidieron recomendaciones y sugerencias, que también nos pareció interesante eso digamos, no solamente limitarnos a hacer un análisis, sino que nos permitieran hacer sugerencias. Bueno, muchas de estas cosas las hemos tratado de plantear en ese espacio, después obviamente, ¿no? Y más en un contexto donde entregábamos un informe con un gobierno saliente, mucho más complejo aún, pero
De todas maneras, veremos qué cosas pueden cambiar en lo que está a nuestro alcance, ¿no? Por lo menos es mi sensación. Muchas gracias. Hay alguien más que está poniendo algo en el chat, ¿no? Tenemos 2 comentarios. Sí. Uno de Mónica Tamoni, que yo no sé si ustedes lo entienden. Me gustaría que Mónica tome la palabra. Una indagación a las direcciones del nivel. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Sí. Hola, Mónica. Yo no tengo nada que ver con las pruebas a aprender. No, por las dudas. Levante la mano quien tiene que ver con las pruebas. Nosotros tampoco, ¿eh? No son justamente por ahí el dispositivo que obviamente como docente del área el que me convoca, ¿no? Pero a raíz de lo que yo escuchaba que comentaban, bueno, en principio es que las pruebas a aprender tienen una preconsulta a las direcciones de nivel de las distintas jurisdicciones sobre qué contenidos, ¿sí? O sea, contenidos que obviamente vienen desde los NAP y también están enfocados a los diseños curriculares de cada una de las jurisdicciones. Entonces es como que nosotros sabemos perfectamente que si bien nosotros podemos decir de que los contenidos sí están en los diseños curriculares, incluidos en los diseños curriculares, no podemos dar cuenta de que esos contenidos hayan sido desarrollados, ¿sí? Hayan sido puestos, hayan tenido una puesta áulica. Y con respecto a lo que decía Gustavo, que hablaba de la participación de los institutos de formación docente, es como que es medio compleja la situación, porque estás hablando de una cantidad de institutos, un número bastante importante. Yo creo que es necesario, insisto, como lo que vos dijiste, pero no es algo sencillo, ¿sí? Empiezan a intervenir distintas direcciones, cada dirección tiene su orientación y ahí es donde cuesta bastante combinar esto de los institutos de formación docente. Calcular que más o menos hay alrededor de 1.200 en todo el país, ¿sí? Están concentrados más que nada en la zona, lo que ustedes llamaron la región centro, pero la realidad es que están concentrados ahí. Bueno, ese era el comentario nada más. Gracias, Mónica. Hay otro comentario por ahí de Nay Rasmussen. No sé si está por acá todavía o el dejó en el chat. Pregunta si las evaluaciones dan cuenta sobre la forma en que se enseña la matemática en el aula. Y no. No, las evaluaciones miran aprendizajes. Entonces, no hay manera de desde ahí ir hacia la forma en la que se enseña en el aula. Las evaluaciones a aprender son de opción múltiple. No se pueden ver los procedimientos de los estudiantes. Cuando se le da una ecuación a un estudiante para que la resuelva, se le dan 4 opciones, ya no recuerdo, 5 opciones para que elija cuál es la solución. Es público que las evaluaciones luego hacen inferencias sobre lo que los estudiantes saben para resolver ecuaciones, porque esos son ítems que están liberados. Pero lo hacen por la elección que cliquearon. Pero no, la respuesta igual es no. Bueno, ¿alguna otra? Y completo. Y si bien a veces se hacen lo que se llaman cuestionarios complementarios, donde se les preguntan a los docentes y a los directivos de las escuelas una serie de elementos, a veces, dependiendo de cómo está confeccionado ese cuestionario, buscaría en ciertos casos tratar de atrapar algo sobre la enseñanza, pero también con sus limitaciones técnicas, porque siempre son de
elegir una opción, ¿no? También para los docentes en ese sentido, por la masividad. Así que, digamos, se busca muy indirectamente saber cosas sobre la enseñanza. Por eso creo que este dispositivo, la convocatoria en su momento del Observatorio de Educación, buscaba justamente indagar otras cosas en relación con aprender, más allá de hacer un análisis sobre las pruebas, buscaba ir hacia otros lugares, las conexiones con relación a los diseños, las conexiones con la formación docente y las conexiones con el aula, en términos más indagatorios y más de investigación. Y eso fue lo que nos tratamos de proponer. Bueno, podemos ir cerrando si están de acuerdo. Les agradecemos a todos y a todas la participación. Creemos que acá hay un comentario de Gustavo que se me acaba de escapar. Tomo las palabras de Carmen, necesitamos que estos encuentros sean más seguidos, nos hacen bien. Tomamos el guante, la UNIPE organiza 2 encuentros al año y en el ámbito de la enseñanza de la matemática solemos hacer presentaciones, están todos y todas invitados a seguir participando, la próxima será en julio-agosto. Creemos que este tema es un tema que moviliza y creemos que todas las docentes están atravesados por la necesidad de que los aprendizajes de los estudiantes sean potentes y que quieren trabajar para ello. Así que esperamos que poder avanzar sobre estas cuestiones. Gracias a todos y a todas por la participación. Muchas gracias para todos. Buenas noches. Muchas gracias para todos. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Gracias para todos. Muchos saludos y gracias. Podés cortar, me parece ya, ¿no, Betina, la grabación?